Hola hermanos, bienvenidos a nuestra clase. Vamos a tratar hoy de hablar de algunos argumentos que son muy importantes. Observen bien. Vamos a hablar del sobrenaturalismo versus naturalismo. Em, Nosotros podemos ver aquí algunos personajes y ya los asociamos, ¿cierto? Darwin, Freud, Hitler y la media. Entonces nosotros vamos a hacer unos análisis acá sobre el sobrenaturalismo versus naturalismo. Observen bien. El objetivo del naturalismo es explicar la creación por medios naturales. Nosotros tenemos, obviamente, ya hemos leído bastante desde niños en la escuela, e incluso después en las universidades, sobre Darwin, hablando de la creación a través, no de cómo Dios lo hizo, sino a través de la evolución de las especies. Entonces, ahí está el objetivo, es explicar la creación por medios naturales. Pero el efecto de esto, si hacemos un resumen, es la declinación de responsabilidad. Mientras que la Biblia nos habla de responsabilidades en varios niveles, ya como efecto de esta explicación de la creación por medios naturales, ahí hay una declinación de responsabilidad. El hombre no es responsable de sus acciones. Dentro de la psicología tenemos al famoso psicoanalista Freud. Entonces, objetivo de ellos es explicar el alma o la psique por medios naturales. Ahora, observen los efectos que son, yo diría, devastadores. Alma reducida a acciones y reacciones químicas. El hombre es animal y destruye la noción de pecado. La psicanálisis moderna, que tiene como a su padre Freud, entonces decía que no hay noción de pecado, el hombre no peca. La verdad, todas las reacciones, como el alma está reducida a acciones y a reacciones químicas, para ellos, o para la psicanálisis, o para el estudio del alma, es que el hombre es un animal. Y esto destruye toda la noción de pecado. Dentro del pensamiento político que se generó o ideológico, nosotros tenemos ahí un ejemplo bastante conocido que tenía como objetivo basar la ética para crear una raza superior. Los efectos fueron devastadores. Nosotros lo sabemos bien cuáles fueron. Fue el asesinato en masa. Para ellos, el asesinato en masa es aceptable, pues acelera la evolución. Observen bien los pensamientos cuáles son. Vimos el primer de los orígenes de la psicología y ahora de la política. Entonces, ellos basan, en el caso, basa la ética para crear una raza superior. Y a nombre de esto, nosotros vemos el racismo y lamentablemente, abro un paréntesis, esto ha llegado a algunas iglesias, ¿ya? No es momento de nombrar, pero ha llegado a algunas iglesias cristianas evangélicas protestantes, ¿ya? Entonces, efecto, el asesinato en masa es aceptable, pues acelera la evolución. Y el resultado de este pensamiento fue devastador. Millones y millones de personas fueron asesinadas hace menos de 80 años, durante la Segunda Guerra Mundial, no en batallas, sino personas inocentes que fueron asesinadas de manera selectiva y fue horrible. Gracias a este pensamiento de basar la ética para crear una raza superior. Ahí tenemos
El origen de las especies, de las especies de Darwin, que es, digamos, la Biblia de esas personas, ¿ya? Y también ya tenemos ahí un concepto, volviendo a este concepto, el sobrenaturalismo versus naturalismo. También nosotros tenemos la media, que es el Internet, las comunicaciones, las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que están muy presentes y es interesante, antes de entrar en el tema, la media, ella habla mucho de los orígenes, habla mucho de la psicología, habla mucho de la política, y su objetivo es libre de cualquier responsabilidad personal. Por ejemplo, si uno sube algo al internet, por ejemplo, de repente pasa mucho eso entre los artistas, ¿cierto? Que por ejemplo sube una foto íntima y pronto esto viraliza y ya no hay nada que hacer. Todos vieron, porque en la media está libre de cualquier responsabilidad personal. Efecto: declinio moral, aumento de los dolores asociados con el deterioro moral. Entonces, nosotros vemos que hay bastante pornografía, apología al uso de drogas, apología al racismo, apología a una vida de libertinaje. No hay límites, no hay límites. Ahí está la gran lucha del naturalismo, que no cree como nosotros creemos. Ahora veamos los argumentos contra el naturalismo. Lo que acabamos de ver, vamos a ver ahora argumentos. El argumento número 1: las leyes de la ciencia exigen lo sobrenatural. Por ejemplo, si hablamos de los orígenes de las especies, si hablamos de la psicanálisis, si hablamos de la política y si hablamos de la media, pero si tomamos las tres primeras leyes de ellos, ¿cierto? Esto exige una explicación sobrenatural en cuanto a la creación, en cuanto al pecado del hombre, en cuanto al mismo ejercicio de la política. Es increíble, pero las leyes de la ciencia exigen una explicación sobrenatural. Entonces tenemos ahí el naturalismo, ¿cierto? A la izquierda con la ciencia y observación. La materia, energía, no se puede crear ni destruir. También el universo que observamos tiene materia y movimiento, una forma de energía. Ahí están algunas de las leyes, y por lo tanto, si el naturalismo está a la izquierda con la ciencia y la observación. Entonces ahí hemos visto la materia, energía, no se puede crear ni destruir. El universo que observamos tiene materia y movimiento, es decir, una forma de energía. Por lo tanto, el origen del universo debe ser sobrenatural. Quiera o no quiera, el hombre tiene, aunque sea más incrédulo, el más de los incrédulos, él va a tener dentro de él la eternidad que fue puesta por Dios. Él puede afirmar, pelear, guerrear con sus argumentos, pero su interior dice que hay algo sobrenatural. Otros argumentos contra el naturalismo, veamos el número 2. Las leyes de la lógica exigen lo sobrenatural. Ahí de nuevo el naturalismo. Cada efecto tiene una causa. Es una ley. Es una ley de la lógica. Entonces, si yo como demasiado, voy a tener problemas estomacales. Un ejemplo. Si fumo demasiado, muy pronto puedo tener un cáncer. ¿Ya? Cada efecto tiene una causa.
no puede tener una regresión infinita de causas. Observen bien. La causa original debe ser un efecto no causado. Son pensamientos, ¿ya? Por lo tanto, un efecto sin causa no es natural, es sobrenatural. Ahí nosotros nos vamos a la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, esto lo cosechará. La Biblia tiene una explicación directa a todo esto que el naturalismo defiende, que dice de las causas. Ellos dicen que cada efecto tiene una causa, sí, es verdad. Ahora, no puede tener una regresión infinita de causas, porque lo que se ha hecho, por ejemplo, lo que yo hice hace 40 años atrás y de repente causó un problema, yo no puedo volver atrás y arreglarlo. Entonces, la causa original debe ser un efecto no causado, entonces, por lo tanto, un efecto sin causa no es natural, es sobrenatural y la Biblia nos dice con claridad. Y aquí volvemos a esto de la realidad coherente sin realidad. Veamos, pongamos atención ahora. Ahí está. La realidad coherente, observen bien, la realidad coherente, ¿qué hace la realidad coherente? ¿A dónde va? Al sobrenaturalismo. El naturalismo ya está descartado, ¿cierto? Ya está descartado. Ahora veamos dónde vamos a ir ahora. Estamos viendo realidad coherente, sobrenaturalismo y hasta ahí nomás. Y antes de entrar en este tema del hinduismo, que es muy importante, vamos a empezar a hablar del politeísmo. Vamos a empezar a hablar del politeísmo, que es muy importante para nosotros. Ya hemos visto, si hacemos un análisis bastante profundo, nos damos cuenta que antes de entrar en el tema que nos apareció, tenemos que entender, y es muy importante, como acabamos de ver, la mayoría no cree esto, no quiere creer esto. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado una conciencia. Ahí está la cosa. Como estábamos viendo, Dios ha dado conciencia al hombre. Entonces, es por eso que el hombre, aunque estés viendo, él se rehúsa a creer. ¿Ya? Ahora, concluyendo, las leyes de la ciencia, las leyes de la lógica y la conciencia humana implican que existe una causa sobrenatural del universo. Ahora, una pregunta importante. El evolucionista a menudo dice, creer en Dios requiere tanta fe como creer que la materia y la energía siempre han existido. Ellos tienen sus preguntas, sus cuestionamientos. Y nosotros con la palabra de Dios tenemos la respuesta. Nosotros podemos darles una explicación y una razón de nuestra fe. ¿Cómo entendemos nosotros? Como vimos en la lección anterior, nosotros podemos, hermanos, con cordura, con paciencia, explicarles muchas cosas. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar ahora sí de entrar en el politeísmo. ¿Ya? Veamos, el politeísmo tiene unas cosas muy interesantes. Vamos a ver, nosotros vamos a estudiar y ver problemas con cualquier forma de politeísmo. Nosotros vamos a ver el problema de la fuente.
Una vez que agregada la pluralidad a la mezcla, nuevamente le queda el problema de causa y efecto. ¿Por qué? Porque hay nuevos efectos exigiendo una causa original. Entonces, ahí nosotros vamos a entrar rápidamente en el hinduismo, después vamos a mostrar unas figuras, pero vamos rápidamente a las figuras. Acá, vamos a las figuras y vamos a tratar de dar una breve explicación. Ahí nosotros tenemos el ejemplo del hinduismo. Aparece primero los llamados los altos cielos, los cielos bajos y la tierra. Es la cosmovisión del hinduismo, ¿ya? Entonces, para cada etapa, 11 dioses. Ahí está. Son 11 dioses. Ahí tenemos 33. De los altos cielos, digamos, el rango, digamos, superior. 11 dioses de los altos cielos, los cielos bajos 11 y la tierra 11. Ahora vamos a ver los problemas con el politeísmo. ¿Cuáles son los problemas con el politeísmo? Ahí tenemos el ejemplo del hinduismo. El problema de la fuente, vamos a ver esto, el problema de la fuente, el problema del diseño, el problema de la soberanía. Después vamos a esto, que esto es para próxima. Entonces vamos a analizar los problemas que aparecen cuanto al politeísmo. Entonces vimos que vamos a ver este problema de la fuente. Los altos cielos. ¿Quién creó las tres áreas? Es decir, los altos cielos, los cielos bajos y la tierra. Ahí cuando se habla de los cielos bajos, como vimos, ¿quién dividió a los 11 dioses por igual en cada área? ¿Quién? Ahí viene otra pregunta. ¿Quién evita que los dioses crucen fronteras? Porque se nota que hay como divisiones muy claras, tres divisiones que nosotros vimos. Y la tierra, a nivel de tierra, ¿de dónde vinieron estos dioses? Entonces ahí ya viene el problema de la fuente. Vimos el problema del diseño. El orden y la organización del universo implican que solo hay un diseñador, es decir, singular. ¿Y por qué? Porque hay unidad en el diseño. Todo el universo funciona en armonía. Según ellos, hay los cielos altos, los bajos y la tierra. Ahora, este es el problema de diseño, es decir, una tremenda confusión. Y cuando llegamos al problema de soberanía, vamos a ver que también la unidad del diseño implica soberanía por parte del creador o creadores, según ellos. Lógicamente, la soberanía última no puede ser mantenida por dos o más individuos. Por lo tanto, el creador, con una C mayúscula, debe de ser uno. Tiene que ser uno. Entonces, ejemplos. Un ejemplo, la lanza todopoderosa frente a la paradoja del escudo impenetrable. Son ejemplos incluso sacados de la filosofía hindú. ¿Ya? Ahora nosotros vamos a ver otro problema. Vamos a ver si nos alcanza. Otro pequeño problema serísimo. Vimos algo en cuanto a la al politeísmo. Ahora nosotros vamos rápidamente a ver otro gran problema que tiene que ver con el politeísmo
con el panteísmo e incluso con el monoteísmo, que son las señales reveladoras de cultos engañosos, serían cultos engañosos hechos por el hombre. Es otra cosa que nosotros tenemos que analizarlo bien, hermanos, es algo muy serio también. Vamos a ver igual el problema del origen, el problema de la ética, el problema de la autoridad, el problema de la consistencia, ¿ya? Acá hacemos un salto rápido para volver aquí a una explicación que es muy interesante cuando nosotros encontramos estas señales, digamos, portentosas, señales milagrosas, de cultos engañosos hechos por el hombre. Vamos a ver el problema del origen. Tenemos algunos ejemplos hace casi 42 años. Muchos de ustedes no habían nacido, yo me acuerdo, yo era adolescente, un norteamericano, un pastor norteamericano de una secta llamada Templo del Pueblo, llamado Jim Jones. Él llevó un grupo de fanáticos, cerca de 1000 personas, a un lugar de las Guyanas, no, de una de las Guyanas, y ahí tenía su comunidad. Pero era un hombre involucrado con muchos problemas. Trataron de investigarlo y él llevó a cabo un suicidio colectivo e igual se suicidó. Tenemos a otros nombres como Charles Mason, un fanático, un loco que mató, provocó una masacre. David Koresh, que hace 28 años aproximadamente tenía una secta. Hay varios, y este hombre también provocó su muerte, como la de muchas personas, por el fanatismo religioso. Vamos a ver, hermanos, algunas cosas que son problemas. Entonces, el problema del origen. A veces hay sectas, hermanos, es por eso que tenemos que tener mucho cuidado, que hay sectas, hermanos, que son peligrosas. Las afirmaciones de algunas religiones simplemente no son históricamente precisas. Tenemos el ejemplo del mormonismo. El mormonismo dice que Cristo apareció en América del Norte después de su resurrección. También afirman que la tierra en América del Norte se conquistó desde el sur. Sin embargo, la arqueología muestra que los hombres claramente emigraron desde el norte. Entonces, ahí tenemos un problema serio, ¿cierto? Para evitar el escrutinio se omite por completo el origen y la historia. En general, hay sectas que evitan hablar de sus orígenes. Ahí tenemos otro ejemplo. Ustedes en la lectura van a ver la Wicca. La Wicca es una religión que surgió en Europa, más precisamente en Inglaterra. Ellos afirman en deidades antiguas, pero evita el tema de su origen por completo y a propósito. Sería demasiado fácil de examinar y ver que es un gran problema. Otro problema que tenemos con algunas de estas religiones es el problema de la ética. Algunos cultos tienen un código ético extremadamente estricto. Esto es para atraer a aquellos que se sienten culpables por abusar de su conciencia o sienten la necesidad de hacer penitencia para la absolución de los pecados en lugar de confiar en la gracia de Dios. Tenemos el ejemplo del Islam. ¿Ya? El Islam tiene sus 5 pilares y estos 5 pilares del Islam incluyen un estricto regimiento de actividades difíciles que van desde 5 oraciones ceremoniales diarias hasta un arduo viaje a la ciudad santa de la Meca, en Arabia Saudita. Algunos cultos tendrán un código de ética extremadamente liberal. Esto es para atraer a aquellos que buscan la satisfacción espiritual, entre comillas, pero no desean renunciar a los derechos de sus propias indulgencias. De ahí vuelvo a esta religión llamada Wicca.
esta ética, ellos tienen la ética que si no perjudica a ninguno, haz lo que quieras. Ahí pero encontramos en esto un problema llamado problema de autoridad. La escritura sagrada no compatible. Muchas de estas religiones tienen un libro sagrado. El cristianismo tiene la Biblia, el Islam tiene el Corán, etc. Las religiones falsas a menudo tendrán un libro sagrado que es completamente infundado. Ahí tenemos el libro de Mormón, de los mormones, otro ejemplo. Joseph Smith, usando un par de lentes de piedra mágica, según los mormones, él encontró unas tablas y los escritos ceremoniales fueron convenientemente llevados al cielo, donde las verdades allí ya no podían ser examinadas. Las gafas mágicas también se fueron. Entonces, si comparamos esto con la Biblia, si nosotros comenzamos a comparar con la Biblia, hay literalmente miles y miles de manuscritos antiguos ubicados en todo el mundo, cada uno verificando las palabras de los demás. La Biblia es coherente, es decir, no está en un desacuerdo consigo misma y también es consistente con registros hasta extra bíblicos confiables. Es decir, la Biblia ella nos muestra muchas cosas. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa aquí en nuestra clase. Vamos a seguir con nuestra próxima clase muy pronto. Así que vamos a estar preparados, seguir leyendo, seguir estudiando. Bendiciones y hasta pronto.